Un automovilista viaja hacia el norte durante 35 minutos a 85 kilómetros por hora y luego se detiene durante 15 minutos. Después continúa hacia el norte recorriendo 130 kilómetros en 2 horas. Entonces nos piden el desplazamiento total y su velocidad promedio. Entonces lo más aconsejable, aunque este ejercicio es relativamente simple, es modelar primero y escribir fórmulas después. Entonces vamos a asumir que este vector aquí, x, va a representar la distancia que va hacia el norte. X sub y va a representar la posición inicial desde donde comenzamos a analizar el automóvil y vamos a tener un primer desplazamiento que va desde la posición inicial hasta la posición de descanso, que vamos a denominarla como x sub d, posición de descanso. Posteriormente, hubo un segundo desplazamiento desde la posición de descanso hasta la posición final. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que esto nos plantea la existencia de tres tiempos. Un tiempo en el primer desplazamiento, que vamos a denominar como t sub a, y que representará al primer desplazamiento. Un segundo tiempo que vamos a denominar como tiempo de descanso, que fueron los 15 minutos. Y un segundo tiempo que vamos a denominarlo como t sub b, que fueron las 2 horas. Una vez planteado el modelo, vamos a empezar a abarcar los literales del problema con el primero. ¿Cuál fue el desplazamiento total? Entonces, vamos a escribir el símbolo de desplazamiento como delta x total. Y el desplazamiento total no es otra cosa sino la suma de todos los desplazamientos que existieron. Como tenemos dos desplazamientos, los vamos a denominar como desplazamiento A y desplazamiento B. Ahora, si tuviéramos la posición inicial y la posición final de todo el problema, el resultado quedaría muy fácilmente en una resta muy sencilla. Sin embargo, no nos dan la posición final del problema, por lo que deberemos hacer uso de la fórmula general del movimiento uniformemente rectilíneo. Pero primero, terminemos este asunto de acá. El desplazamiento total va a ser igual al desplazamiento A más el desplazamiento B. Y evidentemente no nos están dando los valores de estos desplazamientos. Entonces vamos a tomar la fórmula general. Posición final va a ser igual a la velocidad por tiempo más la velocidad inicial. El asunto es que aquí tenemos dos velocidades y vamos a darles nombre. Entonces, la primera velocidad para el primer desplazamiento comienza en posición inicial y termina en posición de descanso. Esa se encuentra a una velocidad a y en un tiempo a. Mientras que el segundo desplazamiento va a comenzar en posición de descanso, x sub d, y va a terminar en la posición final. Y aquí las velocidades y los tiempos fueron diferentes. Por lo tanto, vamos a denominarla como v sub b y t sub b. Bien, una vez tenemos las fórmulas auxiliares, vamos a revisar qué nos están dando. En el primer desplazamiento nos dan un tiempo y una velocidad, por lo tanto debemos hallar el desplazamiento. Entonces vamos a pasar la posición inicial de sumar a restar al lado izquierdo de la fórmula.
Entonces, la posición media de descanso menos la posición inicial va a ser igual a la primer velocidad por el primer tiempo que nos dan. Y esto de hecho es igual al primer desplazamiento. El desplazamiento sub a es igual a esto. Por lo tanto, podemos reemplazar desplazamiento sub a por lo que nos da el ejercicio velocidad inicial por tiempo inicial. Ahora vamos a ver qué nos están dando en el segundo desplazamiento. En el segundo desplazamiento nos dice que recorrió 130 kilómetros en 2 horas. Eso quiere decir que ya nos están dando el segundo desplazamiento eh, en el, en el enunciado como tal. Por lo tanto, la fórmula para resolver el literal A va a ser esta. Desplazamiento total va a ser igual a la velocidad que nos dio en el primer desplazamiento por el tiempo en el primer desplazamiento más el desplazamiento secundario. Ahora vamos a resolver analíticamente el literal B. Bien, en el literal B vamos a ver qué nos están pidiendo. ¿Cuál es la velocidad promedio? Bien, velocidad promedio se define como el desplazamiento total dividido entre el tiempo total. Entonces, para nuestro problema, eso se traduce del siguiente modo. Desplazamiento total lo calculamos en el literal anterior, por lo tanto simplemente es colocar acá desplazamiento total. El problema es el tiempo total, pues hay que recordar que este problema tiene 3 tiempos. Entonces vamos a enunciarlo de forma explícita. El tiempo total va a ser igual al tiempo del primer desplazamiento más el tiempo de descanso más el tiempo del segundo desplazamiento. Ahora hay que revisar si nos están dando los datos de esos tiempos. Por ejemplo, en el primer tiempo t sub a es 35 minutos, t sub b van a ser 15 minutos y el tercer tiempo van a ser 2 horas. Entonces, en efecto, nos están dando los 3 tiempos, pero cuando se reemplace vamos a tener en cuenta el asunto de las unidades. Vamos a tener que hacer un factor de conversión en alguno de esos tiempos para que todos queden expresados en las mismas unidades. Ahora simplemente es cuestión de empatar las fórmulas que nos están dando. El desplazamiento total dividido entre el tiempo total, pero el tiempo total es la suma de 3 tiempos que nos da el problema. Esto puede ser expresado más fácilmente del siguiente modo. Para resolverlo luego, los factores de conversión de forma más relajada. Entonces el desplazamiento total va a ser igual a abro paréntesis, y como dentro del paréntesis va a quedar todo lo que se encuentra dividiendo, ese paréntesis va a quedar expresado de forma inversa o a la menos 1. Y dentro del paréntesis colocamos todo lo que estaba dividiendo. Listo. Bien, ya tenemos nuestra fórmula general para resolver el segundo literal. Nos olvidamos de lo anterior. Y con esto hemos terminado la etapa analítica del problema. Ya podemos resolver el punto de la velocidad promedio y el desplazamiento total. Ahora vamos a comenzar con la etapa analítica del problema, con la etapa numérica del problema. Reemplazar los datos y ejecutar la respuesta. Vamos a comenzar con el literal A. Entonces, desplazamiento total va a ser igual a la primera velocidad, que son 85 km por hora. Y esto lo vamos a multiplicar por el primer tiempo que nos están dando,
que son 35 minutos. Ahora, el punto es que las unidades de tiempo no concuerdan. Tenemos horas que dividen y minutos que multiplican. Por lo tanto, vamos a ejecutar un factor de conversión. Y vamos a convertir minutos a horas. Entonces, minuto que multiplica requiere minuto que divide y hora que multiplica. Luego preguntamos cuál es más grande, minuto o hora. Como hora más grande, él va a tener la unidad y vamos a preguntar cuántos minutos tiene una hora. Y la respuesta son 60 minutos. Bien, ahora con este factor de conversión los minutos se nos van a cancelar y va a quedar hora que multiplica y hora que está dividiendo. Lo único que resta es terminar de reemplazar y mirar cuál fue el segundo desplazamiento, que fueron 130 kilómetros. Bien, en ese punto vamos a ver si podemos simplificar algo más. 35 y 60 son múltiplos ambos del 5. Entonces si dividimos 35 entre 5 nos queda 7. Y si dividimos 60 entre 5 nos queda 12. Ahora pasamos a la etapa de resolución de simplificación de unidades. Entonces, una hora que multiplica se cancela con una hora que divide, se está dividiendo, se cancela con una hora que multiplica, minuto que multiplica con minuto que divide, y el resultado entonces va a ser igual a multiplicar 85 por el producto de la división de 7 entre 12, y luego a eso se le suma 130. Entonces, ya es simplemente resolver. Saca su calculadora, 85 por 7 dividido 12, y a eso le sumamos 130. Y la respuesta es 179,58. 179,58. Si aplicamos cifras significativas, los 130 kilómetros fueron expresados sin decimales, por lo que al redondear el resultado deberá expresarse sin decimales, o sea, 180 kilómetros en ambos casos. Ahora vamos a aplicar lo mismo, pero para resolver el literal B. Entonces, tomamos nuestro literal B y la velocidad promedio va a ser igual a los 180 kilómetros. Abrimos el paréntesis que va a contener la suma de los tiempos. Entonces, el primer tiempo, 35 minutos, más el segundo tiempo, el tiempo de descanso, que fueron 15 minutos. Y finalmente el último tiempo, que fueron 2 horas. Bien, entonces con este último tiempo tenemos el problema que no está expresado en las mismas unidades que los otros dos datos. Entonces aquí usted puede convertir dos datos de minutos a horas o un solo dato de horas a minutos. Lo más conveniente es hacer la menor cantidad de cálculos posible, así que vamos a transformar de horas a minutos. Entonces coloca la barra del fraccionario, tiene una hora que multiplica, por lo tanto necesita horas dividiendo, y minutos multiplicando.
Luego va a preguntar cuál es más grande. Evidentemente la hora es más grande y va a contener varios minutos en ella. Y vamos a preguntar cuántos minutos caben en una hora y la respuesta es 60. 60 minutos se necesitan para completar una hora. Con esto hemos completado el factor de conversión para pasar de horas a minutos. Ahora simplemente es sacar la calculadora y, bueno, antes de eso, vamos a simplificar las unidades para saber en qué unidades nos va a dar la respuesta. Entonces, kilómetro que multiplica no tiene ninguno que lo divida, por lo tanto, la unidad finalizante es kilómetros. Y minuto que multiplica, aquí tenemos una hora que multiplica, una hora que divide. Por lo tanto, nos queda 2 por 60. Como minutos va a sobrevivir porque es simplemente una suma, lo vamos a sacar del proceso, pero queda minuto a la menos 1 ya que está dentro de un paréntesis inverso, lo cual indica que estaba dividiendo. Y el resultado va a quedar expresado como kilómetros por minuto. Ahora sí, lo único que resta es sacar la calculadora. Ya teníamos 279,5 o 180 y lo vamos a dividir entre, abrimos paréntesis, 35 más 15 más, si quiere ahora paréntesis, 2 por 60, cierra el primer paréntesis, cierra el segundo paréntesis. Y la respuesta va a ser igual a 1,05. 1,05 kilómetros por minuto. Ahora bien, si lo que desea es expresar esto en kilómetros por hora, puede hacer un último factor de conversión. Tiene minutos dividiendo, necesita minutos multiplicando y horas dividiendo. Aquí simplemente completamos los 60 minutos para tener una hora. Por lo tanto, para convertir nuestro resultado final a kilómetros por hora, simplemente es multiplicar lo que tenemos por 60. Tomamos la respuesta anterior y la multiplicamos por 60. La respuesta es 63,38. Kilómetros por hora. Finalmente, para ajustar las cifras significativas, el resultado de esta suma es un valor con tres dígitos. Lo mismo el valor que se encuentra arriba para la división. Significa que la respuesta va a ser expresada en tres cifras significativas. 63,4 kilómetros por cada hora. Bien, esta es la velocidad promedio asumiendo o tomando en cuenta el tiempo que estuvo estacionado. Sin embargo, también podemos tener eh, la presunción de no tomar el tiempo en que estuvo estacionado, es decir, no tomar el tiempo de descanso. Entonces vamos a resolver el punto D también para ese tipo de situación. En un ejercicio de lápiz y papel, en un examen, usted deberá preguntarle a su profesor si el tiempo de descanso lo va a tomar en cuenta para la velocidad promedio. Esto se debe a que las definiciones de velocidad promedio solo toman en cuenta posiciones y tiempos finales e iniciales y nada intermedio. Entonces vamos a hacer el cálculo en ese segundo caso. Simplemente es tomar los datos que ya habíamos reemplazado, pero sin tomar en cuenta los 15 minutos. Y
Adicionalmente, hacer el factor de conversión final para que el resultado nos quede en kilómetros por hora y así ahorrar tiempo. Entonces, en la calculadora esto se traduce del siguiente modo. Abre paréntesis, 180 por 60. Cierra paréntesis, dividido todo lo que está inverso, 35 por, abre paréntesis, 2 por 60. Cierra paréntesis, cierra paréntesis. Y el resultado es igual a 180, bueno, abre paréntesis, 180 por 60, cierra paréntesis, dividido todo lo que está dentro del paréntesis, 35 más, abre paréntesis, 2 por 60. Cierra el primero, cierra el segundo. Y la respuesta es igual a 69,67, pero lo vamos a aproximar a solo un decimal, o sea 69,7. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.